Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Con ganas de que disfruten he venido hasta aquí para contarles a ustedes la historia de Madrid. Pero antes de comenzar me tengo que presentar. Manuel Manzanares del Foro, encantado de estar aquí con todos. Alfonso IX, los reyes católicos y el cardenal Cisneros fijaron su residencia en Madrid temporalmente hasta llegar finalmente el rey Felipe II, el que tenía territorios por todo el mundo, un imperio en el que el sol nunca se ponía, como diría la Araceli, que no sabe de metáforas. ¡Menudo hora de luz! ¡Bobillas no harían falta! Y quizás por 3 razones: que le gustaba la caza y porque así se alejaba de la iglesia y de los nobles, y la razón principal, porque lo creyó oportuno hacerle la capital en el año del Señor de 1561. También fue en ese año cuando un macho y una hembra tiernamente se juntaron, fabricando un buen vecino, don Félix López de Vega y Carpio. Con la llegada de la corte, Madrid creció de manera rápida y desordenada, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, desbordando los límites de la muralla medieval. Comenzaron a construirse suntuosos palacios, iglesias, monasterios y conventos. Era el Madrid de los Austrias y, si no me equivoco, de muchos monumentos renacentistas y barrocos. Se derribó la vieja muralla y en 1566 se construyó una nueva, de su historia la tercera. Felipe III, el primer rey que nació en Madrid, lo primero que hizo por amor a su tierra, tener un desliz, para que me entiendan, trasladar la corte a Valladolid y echarle la culpa por aconsejarle al duque de Lerma. Pero que se habrá creído, que de la corte el pueblo de Madrid es el marido, así que, venga, que no la devuelva. Y a los 5 años no la devolvió y ya nunca más de aquí se marchó. Con Felipe III se construyó la Plaza Mayor y se colocó la Mariblanca, esa estatua de Venus con un niño que la fuente coronaba, ya quitada de las arpías o de la fe, que en sol estaba, mote que le pusieron muy salado los aguadores del siglo XVII, aludiendo a la blancura de su mármol. También en la imprenta de Juan de la Cuesta se imprimió la primera parte del Quijote, de Miguelillo, uno de los mejores jugadores de la historia de la selección española de las letras. Su nombre completo, Miguel de Cervantes Saavedra. Felipe IV mandó construir la cuarta muralla o techo de Madrid. Felipe IV mandó construir la cuarta muralla o techo de Madrid. Durante su reinado, Madrid vivió un excepcional periodo de esplendor cultural, con la presencia en la villa de figuras artísticas relevantes como Quevedo, Góngora, Velázquez, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cervantes. Era el siglo de oro y de diamantes para las artes de las letras. Felipe IV, un rey sesodicto, con la la, 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 con bellas artistas, con la, con la, con la la, con la la, con la la, hasta con la monja, con todas lo hizo. Y tuvo, se cuenta, más de 30 hijos. ¡Fuera, fuera, fuera! Fuera del matrimonio. A Felipe IV le sucedió su vástago, Carlos II, un rey que casi nada de bueno tuvo. Ni hijos, ni buenos ni malos, no tuvo, provocando la guerra de sucesión que ganó Felipe V, el primer Borbón, el rey que más tiempo en España ha reinado. 3 días, 45 años, su llegada al trono a principios del siglo XVIII supuso un renacimiento de Madrid en los aspectos todos. Unos años más tarde, arde, arde, arde. Vamos, que ardió. Se incendió el Alcázar, símbolo del poder de los Austrias, y en su lugar comenzó a construirse el Palacio Real. Felipe V, el animoso, que pasaba raudo de la calma al grito, y de feo a hermoso, hermoso.
que creía que si se cortaba el pelo aumentarían sus males y las uñas de los pies le salían a la calle, que acabó tan loco que creyó ser raro y en vez de piropos decía a su dama: "Oh, oh, oh". Y siguiendo con esto, llegamos a Fernando VI. Reinó una docena de años y la muerte de su esposa le dejó llorar que llora hasta dejarle sin seso. ¡Qué romántico suceso! Eso es enamoramiento. Y lo demás son pamplinas. Durante su reinado se creó la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid, transformó Madrid en la ciudad moderna, movida y monumental, renovando servicios precarios como el pavimento y el alumbrado, diseñando grandes avenidas y paseos con árboles, y construyendo grandes monumentos. La ciudad moderna, movida y monumental. Fue en la época de la Ilustración cuando Madrid se llenó de museos, academias y bibliotecas. La ciudad moderna, movida y monumental. Entre sus obras y reformas cabe destacar la Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico, el Colegio de Medicina de San Carlos, los edificios de correos y de aduanas y las famosas fuentes de Apolo, Neptuno, la Alcachofa y Cibeles. La ciudad moderna, movida y monumental. Sin embargo, durante parte de su reinado, subieron mucho de precio el pan y los alimentos de primera necesidad. Y hubo gran malestar social. Para remate, el motín de Esquilache, marzo 1766, que debe el nombre a ese hombre italiano y ministro de España por entonces, que mandó recortar las capas largas y las alas anchas de los sombreros, pero no supo aliviar los recortes al pueblo, y debido al incesante malestar social, hacer que tuvo marcharse a tomar por... Unos años más tarde, con Carlos IV, tendríamos de motines el segundo acto, porque Godoy, que era válido, que no es lo mismo que válido, del rey, un tipo guapo, interesante, atleta, que como lo sé, imagino el buen gusto de la reina, de la que el tunante, además de vasallo, también era ñaca ñaca, con el consentimiento claro de Carlos IV, lo de ser amante de la reina, no, lo que voy a decir a continuación, firmó con Napoleón un tratado, con buena letra, pero con contenido malo. El tratado de Fontainebleau, por el cual las tropas francesas podían pasar por España, Portugal, para conquistarla. Pero la verdadera intención de Bonaparte era entrar en España para quedarse, y eso a todo el pueblo de Madrid, que se lo olió cómo le iba a sentar. Mal. Tanto que fue derrocado Carlos IV y puesto en su puesto su hijo Fernando VII. Fernando VII, un pelelé en manos de los franceses, fue obligado, bajo pena de muerte, a abdicar. ¿Qué preferís?, le dijeron, abdicar o morir. Y él, muy valiente, dijo, melo. Pensaré 2 veces, pero no se lo pensó ni media, y eligió lo primero. Pues si eso fuera poco, de palacio se llevaban al infante y no despacio.
cual si le robaran una prenda, la gente gritaba: ¡que no lo llevan, que no lo llevan, que no lo llevan! Entonces el pueblo, que no estaba de acuerdo, se enfrentó a los franceses en desigual partido. Era como el Real Madrid de los atletas, frente a un equipillo de mujeres en chancletas. Mientras las tropas de élite francesas no dejaban títere con cabeza, los militares españoles se mantenían en sus cuarteles, fumando porros y tocándose los bemoles. Algunas tropas del parque de artillería finalmente se unieron al pueblo llano en su lucha contra los franceses, dirigidos por dos audaces y valerosos capitanes, Daoíz y Velarde, que tras resistir y vencer primeramente, cayeron al final heroicamente. La represión fue fatal. Solo la muerte deja el perdón que concedían los franceses. Y así finalizó el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808. A continuación, para más enturbiar todo, Napoleón nombra a su hermano José I en el trono. Y el pueblo de Madrid también le nombra, pero no en el trono, no, sino a gritos. Y no su nombre, no, sino lindezas tales como estas: ¡Pepe Botellas, que te debes todas ellas! ¡Luis Plazuela, que te vamos a romper la muela! O Pepino el Breve, que es como le dice mi vecina a su marido cuando en el catre no cumple como debe. Y también se nombra que tuvo varias conquistas amorosas, entre ellas una muy famosa, que dio como resultado que acudiera a la voz de aquella época un cantante a cantar aquesta copla. La señora marquesa tiene un tintero, donde moja la pluma José I, José I. La señora marquesa tiene un tintero, donde moja la pluma José I, José I. Ante este acto de querer imponer como rey a un gabacho, los madrileños y los españoles perdieron la paciencia y comenzó la guerra de la independencia, que duraría 5 años, durante la cual en las Cortes de Cádiz, ciudad no invadida, la primera constitución española, llamada la Pepa, se promulgaría. Con mucho coraje y también con armas, pues solo con ganas muy poco se hace contra hombres armados. Las tropas francesas fueron derrotadas y casi a patadas de aquí la sacaron. Fernando VII, ese valiente que dijo: melo, pensaré 2 veces, regresó al trono de España y en agradecimiento a tal honor, ¿qué hizo? Sin cura ni niño, fiesta de bautizo. Derogar la Constitución e implantar un sistema de rígido absolutismo. Vamos, lo que le dio la Real Gaña, como muchos políticos después de que ganan. En 1815, el Retiro comenzó a reconstruirse debido al lamentable estado en que le habían dejado los franceses, y lo de menos eran los restos de botellones, de micciones y de heces, de bolsitas que parecían condones y de papeles marrones que lucían en las paredes y que mal olían. En 1820, Sáenz de Baranda, chunda, Sáenz de Baranda, chunda. En 1820, Sáenz de Baranda, chunda, Sáenz de Baranda, chunda. Se convirtió en el primer alcalde constitucional. Sáenz de Baranda, chunda, Sáenz de Baranda, chunda. Y se inició el trienio liberal. Unos años más tarde llegaron aquí los llamados 100.000 hijos de San Luis, que yo creo que no eran tantos, pero no estuve allí para contarlo. Resentidos de que en la guerra de la independencia les hubieran vencido, y volvió a instalarse el absolutismo en la figura de ese que dijo: melo, pensaré 2 veces. Sucedió
a Fernando VII, Isabel II, su hija, a pesar del hermano del rey, llamado Carlos, que, como era mujer, no la querían en el poder e invocaban una ley muy machista llamada Ley Sálica, por la cual las mujeres con buenas piernas no podían llegar a ser reinas, por la cual las mujeres con buenas piernas no podían llegar a ser reinas. No, que no me equivoco. Y las mujeres con malas piernas, tampoco, tampoco. Con el reinado de Isabel II se inicia un nuevo periodo de crecimiento urbanístico. Era el Madrid romántico de mediados del siglo XIX, caracterizado por las tertulias en los cafés, una incipiente clase media, las primeras industrias y la agitada vida política. De su canalillo, que a ciencia cierta es ese triangulillo que a las mujeres se les vislumbra entre teta y teta, no había oído hablar nunca, pero sí de su canal, el canal de Isabel II, a través del cual le llega a Madrid el agua desde Lozoya, que está tan bueno como el agua que hay en Soria. A Isabel II un día le dio por ejercer la albañilería, lo que no quiere decir que se vistiera de albañil y con materiales duros se pusiera a construir un muro. ¡No! La albañilería cultural. Colocó la primera piedra de la Biblioteca Nacional. Esta mujer terminó muy mal, aunque comenzó muy bien. Crisis, crisis, crisis. Dinero no había. Estaba fastidiadísima la economía. ¿Y qué se encontró? Una revolución más que cantada, llamada gloriosa, que del trono hasta Francia la mandaba, como si fuera caca en una bolsa, iniciándose un periodo de 6 años, conocido como Sexenio Democrático, durante el cual se ensayarían diversas alternativas políticas, entre ellas una nueva monarquía, con Amadeo de Saboya, que duró menos de lo que tarda en calentarse una olla, durante la cual se construiría el viaducto que posibilitó entonces el viejo sueño de unir el Palacio Real con San Francisco el Grande, y más tarde que algunos sobre él jugaran a ser ángeles. Y la Segunda República, que si lo de Amadeo de Saboya duró menos de lo que tarda en calentarse una olla, esto duró menos de lo que tarde en encenderse un mechero. Finalmente, un golpe militar, encabezado por el general Pavía, dio paso a la restauración monárquica de los Borbones, en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Monarquía parlamentaria, con la alternancia en el poder de los liberales de Sagasta y los conservadores de Cánovas del Castillo, que duraría
hasta final de siglo. En esa época se creó en Madrid la llamada Institución Libre de Enseñanza. Esto sí que sí, por un grupo de catedráticos muy listos. Esto sí que sí, como Salmerón, Azcárate, Giner de los Ríos. Esto sí que sí, separados de la universidad por negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales y defender la libertad en materia política, religiosa y moral. Esto sí que sí, esto se merece otra vez Madrid. Esto sí que sí, esto se merece otra vez Madrid. En el último tercio del siglo XIX, muchos interesantes edificios aparecen. Teatros como el de la Comedia, el María Guerrero, el Apolo y el Lara. Mercados como el de Mostrenses y el de la Cebada. La plaza de Toros de Goya, el nuevo hipódromo de la Castellana. Ana. Edificios para exposiciones tales, como el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez y el Palacio de la Exposición de Bellas Artes, que hoy es Museo de Ciencias Naturales, y edificios monumentales tales, como el Banco de España, la Bolsa de Comercio y el Palacio de Congresos, o culturales tales, como el Archivo de Protocolos y el palacio que hoy alberga la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Cuando el siglo XIX terminaba, España perdió las últimas colonias americanas y volvió a escucharse en la sociedad la palabra crisis. España estaba en crisis política, económica y moral. De la Villa del Madroño y de la Osa, ¿queréis que os cuente más cosas? Fue Manuela Malasaña, esa que da nombre a un barrio, una joven bordadora que el famoso 2 de mayo de 1808, según algunos comentan, del Parque de Artillería se incorporó a la defensa. Según otros, iba ella por alguna calle sola y tuvo la mala suerte de topar con los franceses, que por ser joven y bella quisieron jugar con ella. ¿Y qué hizo? Defenderse con el arma de su oficio, las peligrosas tijeras, y por ello hallar la muerte. Tomen la historia que quieran de la Villa del Madroño y de la Osa. ¿Queréis que os cuente más cosas? Aquí está. Sí, la Puerta de Alcalá. ¿Pero sabéis cómo es? ¿Pero sabéis cómo está? Seguro que os han contado que es el primer arco de triunfo que se construyó en Europa tras la caída del Imperio Romano. Seguro que os han contado que no es igual una cara que la otra. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Pues veréis, Carlos III, para realizar la obra, antes realizó un concurso, que lo que está bien no obra. Ganó un italianini, Francisco de Sabatini. Al mirarlos, se encontró que el rey no había firmado solo en uno, sino en dos. Y entonces el italiano, que no sabía qué hacer, colocó uno a cada lado, sin decirle nada al rey. De la Villa del Madroño y de la Osa, ¿queréis que os cuente más cosas? Encargóse a Pietro Tacchia, un escultor italiano, esculpir hermosa estatua en la que el rey aparece sentado sobre un caballío que se sostiene en dos patias. Velázquez fue nada menos quien realizó los bocetios que sirvieran de modelio, y el físico Galileo dirigió con sus consejos la forma de efectuarla. Cuando recibió la obra, Felipe IV quedó encima muy enfadado porque no se parecía, o se parecía poco a su rostro el fabricadio. Así que, haciendo al primero que fuera decapitado,
encargó su nuevo bustio a Martínez Montañés, de la escuela sevillana, que lo realizó a su gustio. Se comenta que el caballo, como si tuviera vidia, soltaba raros relinchios, y a la gente asustaba, pues no era para menios. ¿Qué haríais vosotros mismos? Culpables eran de ello. Hueco por adentro está los desesperados trinios de pájaros enjauladios que se le habían colado por los huecos del hociquio. Pío, 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 este acto ha terminado, me voy por donde he venido. Adiós, adiós, adiós. Pío, 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 pío.